Un saludo, hoy vamos a hablar acerca del sistema nervioso. Definitivamente un sistema bastante complejo para su estudio, no hay que negarlo. Sin embargo, pues si nosotros le vemos su lado lógico, más bien no su lado de memoria, vamos a ver que es un sistema bastante interesante. Y bueno, este es el primer video que planeo hacer de alguna serie, en el que hablaré pues totalmente de la materia de neuroanatomía. Espero contar con su apoyo. Bueno, aquí nosotros tenemos todo lo que es el temario del video de hoy. Espero les guste. Empecemos. ¿Qué es el sistema nervioso y para qué es útil? Bueno, para eso tengo que empezar hablando un poco de la sociedad, ¿no? En una sociedad nosotros tenemos pues diferentes profesionales, diferentes personas que se especializan en una tarea específica. Tales son los médicos, que se especializan pues en curar personas. em, los empresarios que se especializan en las empresas, los obreros que se especializan pues en la construcción, los ingenieros que se especializan en crear planos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada uno en la sociedad pues tiene una afinidad por algo y por eso se ha decidido ir por ese camino, ¿no? Sin embargo, hay un grupo específico de personas que les gusta el mandato, ser mandatarios y obviamente ayudar, ¿no? Con un fin de ayudar, mandando en la nación. Tal es el caso del presidente, ¿no? El presidente, pues, se encarga de tomar las decisiones correctas, de pensar, usa mucho el cerebro, de hecho, para llevar al país por una buena economía, una buena situación poblacional, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros somos médicos, no nos van a pedir que hagamos un análisis contable de una empresa porque nosotros no estamos especializados en eso. Eso se le pide pues a un contador. Si tú eres un empresario, pues no vas a pedir a una persona que cure una faringitis, ¿no? ¿Verdad? A una de estas personas que le cubre una faringitis, porque bueno, él no sabe de medicina, él lo que sabe es de sus empresas. Lo mismo a un ingeniero, por ejemplo, a un ingeniero civil, tú no le vas a pedir pues que haga el conteo también de una empresa, ¿no? Entonces, cada quien, como dicen, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Este, Sin embargo, pues el médico puede cocinar, ¿ya? Tal vez no sea el mejor cocinando como un chef, pero puede cocinar. Puede pintar, tal vez no sea un pintor, pero puede pintar. Entonces conserva ciertas características, ¿no? Este, ciertas funciones, ya que no, que nunca se le van a ir como ser humano, ¿verdad? Ahora, el presidente es una persona tan importante que necesita tener guardaespaldas, que necesita tener tiempo para él mismo, por lo cual necesita que le cocinen, necesita que le ordenen la casa, etcétera. Bueno, tal vez no es así en la vida real, pero bueno, ya me están entendiendo, ¿no? La especificidad del presidente para tomar las decisiones que necesita. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Así como las personas se especializan en ser médicos, abogados, contadores, empresarios, etcétera, las células también se especializan en tipos específicos, ¿ya? En este caso, recordemos que nacemos, bueno, todas las células se originan de las células madre embrionarias. Entonces, todas tienen un origen común y se van a especializar en algo específico. Así como los médicos se especializan en curar personas, las células musculares se especializan en la contractibilidad, se especializan en la contracción, se contraen, es su característica especial, ¿ya? Sin embargo, una célula muscular no va a ser lo mismo que una célula epitelial, por ejemplo, de recubrir, no va a ser buena para eso, ¿ya? Sin embargo, ambas células aún pueden almacenar glucógeno, pueden almacenar su comida, pueden alimentarse por sí mismas, ¿ya? Y tienen características así mismo de toda célula, pueden comunicarse entre ellas, etcétera, ¿no verdad? Sin embargo, las células nerviosas son unas células que se han especializado tanto, tanto, tanto en algo, que ya les voy a decir en qué es, que han perdido funciones, ¿ya? Tales como almacenar comida, almacenar su glucógeno, tales como eh, protegerse de microorganismos nocivos, de las noxas, ¿no verdad? Eh, Tales como el transporte,
etcétera, ¿no? Un montón de funciones que las neuronas han perdido, ya que tienen todas las células en sí, la gran mayoría de las células puede almacenar glucógeno, sin embargo la neurona no puede. Es una célula inútil en ese aspecto. Es una princesa. Sin embargo, ¿por qué se respeta tanto a la célula nerviosa? Bueno, porque se ha especializado tanto, así como el presidente se especializa en llevar al país por buen camino, la neurona se especializa en la conducción de impulsos, ¿ya? Y en la comunicación entre célula y célula, ¿ya? No estoy diciendo que las células musculares no pueden comunicarse entre ellas, ni que las células epiteliales no tienen comunicación entre ellas, pero las células nerviosas tienen una efectividad 1000 veces mayor que las otras células para em, comunicarse entre sí, ¿no? ¿Verdad? Para llevar impulsos, ¿ya? Entonces, por eso se respeta tanto a la neurona. Entonces, aquí viene, la neurona es la célula del sistema nervioso. El sistema nervioso va de la mano, así como el presidente va de la mano con los asambleístas o el vicepresidente, etcétera, ¿no? El presidente es una persona, supongamos que es el sistema nervioso, asimismo necesita ayuda de otras personas para llevar a cabo un buen control sobre todo un país, que en este caso para las neuronas, para el sistema nervioso, es nuestro organismo. Aquí encontramos el sistema endocrino. Aquí vemos el sistema nervioso y acá vemos el sistema endocrino. Son los dos sistemas reguladores los que van a ayudar a mantener la homeostasis del organismo, es decir, el equilibrio del medio interno con el medio externo. ¿Ya? Entonces, sigamos. Hablando desde la base del sistema nervioso, podemos nombrar sus células. ¿No? Sus células se diferencian en dos: las neuronas y la neuroglia o la glia. ¿Ya? En otro video hablaremos específicamente de este tema. Este video es netamente introductorio. Aquí nosotros podemos ver la estructura de una neurona, fíjense. Tiene un soma viene de cuerpo, ¿ya? Tiene un cuerpo y una gran cola, que en este caso se denomina axón. Soma y axón, ¿ya? Sin embargo, en el axón nosotros, bueno, ustedes ya han de conocer muy bien la neurona, al menos lo básico, que tiene estas conocidísimas vainas de mielina, lo que está de color amarillo. Estas vainas de mielina no son más que sustancia lipídica, y recuerden que los lípidos tienen una coloración clara. Esto que les acabo de decir de la coloración de los lípidos tiene una grandísima importancia en algo que vamos a ver más adelante. Hasta ahora lo que necesito que recuerden es que tenemos un soma, aquí tenemos unas prolongaciones del soma que son las dendritas, y una prolongación larga, que es el axón, que termina a su vez en el teledendrón, que es este que está acá, ¿no? Aquí también podemos ver, este es el axón, este que está en la línea media, y aquí podemos ver nosotros la vaina de mielina. Aquí se puede ver una célula de Schwann, por si se lo están preguntando, ¿no? ¿Verdad? Con su núcleo. Y bueno. Y bueno, la glia, por otra parte, son las células de sostén, por así decirlo, de las neuronas. Ya les dije que las neuronas son unas células pues inútiles por otras cosas. Entonces necesitan sus asistentes, necesitan toda la gente que protege al presidente, ya que le da de comer, etcétera. Tal es el caso de los astrocitos, por ejemplo, los cuales lo proporcionan de nutrición, o las células ependimarias que se encargan de recubrirlo, son una especie de células epiteliales, o bueno, otro tipo de células de la glia, ya que las vamos a ver en un capítulo aparte. Hasta ahora les he nombrado los astrocitos y los ependimocitos, ¿ya? Pero hay otras células de la glia, ¿ya? Ahora, ¿cómo estudiamos el sistema nervioso? El sistema nervioso se lo puede estudiar de dos maneras: por su ubicación y por su función. O, también podemos decir, por su morfología y por su fisiología, ¿ya? Por su ubicación, lo dividimos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ya vamos a ver eso. Y por su función, lo dividimos en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Cómo estudiamos el sistema nervioso? Sigamos con eso. El sistema nervioso central, se trata
de todo lo que nosotros tenemos prácticamente en la línea media de nuestro cuerpo, que corresponde al sistema nervioso. Estamos hablando de los centros superiores y de la médula espinal, que ya vamos a hablar de eso también. Es más o menos, disculpen que me pase la otra imagen, esta parte de aquí y esta línea larga que está aquí. Esto es sistema nervioso central. Recuerden que esta es la división por ubicación. Es netamente ubicación, o sea, es porque está ahí, porque se ubica ahí, ¿ya? Por su forma nada más, ¿ya? Mientras que el sistema nervioso periférico son todas estas redes nerviosas que vemos acá, ¿no? ¿Verdad? Todo esto que está aquí alrededor, estas redes nerviosas, esto es el sistema nervioso periférico. Recuerden, periferia, ¿ya? Es decir, que se va a la periferia, sistema nervioso periférico. Periferia es el borde, ¿no? Todos los bordes en sí, o los extremos, la periferia, ¿ya? Ahora, la otra clasificación de sistema nervioso, recordemos que era la fisiológica o por función. Aquí nosotros tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Yo recuerdo siempre el sistema nervioso somático con la frase yo quiero, ¿ya? Puesto que el sistema nervioso somático se basa en las acciones que yo quiero realizar, acciones propias de mí mismo. Como por ejemplo, yo quiero levantarme de mi cama, ¿ya? Entonces yo estimulo mi sistema nervioso, estimulo mis músculos para poder sentarme, estimulo mis músculos para poder pararme. Entonces son acciones que son llevadas a cabo porque yo quiero, porque yo lo deseo, ¿ya? En cambio el sistema nervioso autónomo, pues es una división, recordemos, fisiológica, ¿no? Por función. Las otras eran morfológicas, por su forma, por su ubicación netamente. Acá no estamos hablando de funciones ni nada, aquí es simplemente porque está en la línea media y porque está en la periferia. Acá estamos hablando de su función. El sistema nervioso autónomo o visceral, también se lo sabe denominar así, se encarga de las funciones que nosotros no controlamos. Ya, nosotros no controlamos. Tales como las contracciones cardíacas, ¿no? ¿Verdad? Tales como la liberación de sustancias por el hígado, tales como la secretación de las diferentes enzimas gástricas, pancreáticas, de todo lo que viene siendo el sistema digestivo, la estimulación de glándulas, la estimulación del músculo liso, el peristaltismo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Incluso de la vasoconstricción y la vasodilatación. ¿Ya? Se encarga de todas estas cosas que yo les acabo de mencionar. Una gran gama de cosas, a decir verdad. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos controlar estas cosas? Bueno, porque si nosotros controláramos las contracciones cardíacas, en algún punto se nos va a olvidar y nos vamos a morir. Entonces, por eso, el cerebro, bueno, el sistema nervioso fue más astuto y no permitió esto, sino que se controla por sí mismo, junto con el sistema endocrino. ¿Ya? Sigamos. Ahora sí vamos a ver a profundidad un poco las divisiones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en la médula espinal y en el encéfalo. ¿Ya? La médula espinal, vamos a ver un poquito más acá, es esta estructura que nosotros la podemos ver entre las vértebras. Esta es una columna vertebral, ¿no? ¿Verdad? Vista desde una visión lateral, ¿no? ¿Verdad? Aquí podemos ver pues la médula espinal en los agujeros de las vértebras, ¿verdad? En los agujeros de las vértebras. Entre los agujeros de las vértebras pues forman un canal, ¿no? ¿Verdad? Un canal por el que pasa la médula espinal. Ya vamos a hablar más a profundidad de ello, un poco nada más porque también tienen sus capítulos específicos, ¿ya? Y el encéfalo pues se trata de los centros superiores, todo lo que ya no es médula espinal. Estamos hablando del bulbo raquídeo antes denominado, ¿no? Ahora denominado pues, médula oblongada, el nombre correcto. El puente, o antes denominada protuberancia anular, el cerebelo, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo. ¿Ya? Ahora, quiero que noten algo interesante. En la médula espinal, nosotros tenemos aquí, como podemos ver en el centro, un color grisáceo. Este color grisáceo no es más que la sustancia gris. ¿Ya? ¿Qué es sustancia gris? La sustancia gris, pues, es la concentración de somas neuronales junto con glía. ¿Ya? Si ven que es más oscuro, es la concentración de somas neuronales.
Ya cuando veamos células nerviosas, pues ya vamos a ver por qué es oscuro. Pero es la concentración de somas neuronales. Mientras que vemos que la periferia es blanca. Esta es la sustancia blanca. Y es la concentración de axones. ¿Recuerdan algo que importante que yo les dije? Que estos axones están recubiertos por vainas de mielina. Y la mielina es una sustancia lipídica. Y los lípidos tienen una coloración clara. Bien, aquí nosotros lo ponemos en práctica en la sustancia blanca, puesto que encontramos axones con vaina de mielina, lo que hace que se vea más claro que la sustancia gris, la cual tiene los somas, y los somas, por lo general, tienden a ser oscuros. ¿Ya? Así pasa en la médula espinal. Tenemos sustancia gris central y sustancia blanca periférica. En el cerebro específicamente y en el cerebelo no pasa así. La sustancia gris ahora es periférica, es decir, tenemos los somas neuronales en la periferia, y la sustancia blanca, es decir, los axones mielinizados, están en la sustancia central, en la sustancia blanca. Entonces, a manera de resumen, en la médula espinal, la sustancia gris es de este color debido a que tiene mayor concentración de somas neuronales y obviamente glía. Mientras que la sustancia blanca contiene lo que son los axones mielinizados con la glía, ¿verdad? La mielina es una sustancia lipídica, lo que la hace más clara. Asimismo acá, tenemos los somas en la periferia, ¿no verdad? Y los axones en el centro. ¿Ya? Ahora, me gustaría hablar de un tema que puede llegar a complicarse un poco, ¿no verdad? Puede ser. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poco dinámico para que nadie se aburra ni se sientan, ni se sientan eh, confundidos. ¿Ya? Bien. El sistema nervioso es una estructura que necesita estar bien protegida, ¿ya? Bien protegida. Así como los músculos tienen sus aponeurosis, ¿ya? Este también va a tener sus capas que lo cubren, ¿ya? Sus capas pues que tienden a proteger el sistema nervioso. Aparte de la gran capa ósea que tiene, que es el cráneo, esto que estamos viendo aquí es tejido óseo, ¿no verdad? Es hueso, ¿no verdad? Es cráneo, es el cráneo. Esto que estamos viendo aquí es el cráneo, ¿ya? Acá vemos la piel, vamos a ver por planos, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, galea aponeurótica, periósteo, todo lo que es hueso. Entonces ahí sí vamos a llegar a unas estructuras que cubren estrechamente a todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Estamos hablando de las famosas meninges. ¿Ya? Las meninges. Las meninges son tres capas de tejido conectivo. Una capa durísima que si ustedes la topan en una disección cadavérica, van a notar que es muy gruesa, es un tejido conectivo denso. ¿Ya? Estamos hablando de la dura madre. ¿Ya? La dura madre. Vamos a poner otra capita aquí. La dura madre. ¿Por qué le puse dos capas? Porque la dura madre tiene dos capas. Esta capa que está aquí, miren, aquí se ve bien la división. Esta capa que está aquí, que es la de arriba, que está pegada al hueso, ¿no verdad? Es la capa externa de la dura madre. ¿Ya? La capa endóstica o capa ósea. ¿Ya? Mientras que la otra capa, miren, aquí se ve una línea de división negra, ¿sí ven? La otra capa que está aquí es la línea es la capa meningia. Ya, por eso acá dibujé dos líneas. ¿Ya? Es la capa meningia. Entonces, ya quedamos en que tiene dos capas la dura madre. Una capa ósea y una capa meningia. ¿Ya? Hasta ahora, dejémoslo ahí. No vamos a molestar más con eso por el momento. De ahí viene la siguiente capa, que la voy a dibujar, me parece mejor que de un color rojo. Bueno, no, rojo ya lo usé. Voy a dibujarlo de... Vamos a usar el concho de vino. Usamos este color para dibujar la siguiente capa, que es la aracnoides. ¿Ya? Aracnoides. ¿Ya? Se llama así pues porque tiene unas prolongaciones en forma de araña. Como podemos ver aquí, fíjense. Todas estas prolongaciones que vemos aquí así en forma de araña, ¿sí ven? Y por acá también. ¿Sí las ven? Por eso se llama aracnoides. ¿Ya? Y de ahí tenemos la última capa,
que está pegada estrechamente al sistema nervioso, que es la pía madre. Entonces tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. Ahora, volvamos a la dura madre. La dura madre tiene dos capas, ¿no? Una capa ósea y una capa meningia. Ambas capas en un punto se abren y van a formar los famosísimos senos durales. Esto tal vez lo has visto en anatomía o tal vez no los terminan de entender aún. Tranquilos, tienen un capítulo específico en neuroanatomía. Los senos durales, ¿ya? Son unas formaciones más o menos venosas, no son en realidad venas, por eso se les llama senos, pero están entre las dos capas, entre la capa ósea, miren cómo acá está la capa ósea y acá está la capa meningia. Entre la capa ósea, miren cómo yo sigo la capa ósea, y la capa meningia que está por acá. ¿Sí la ven? Y aquí se forma una cavidad que es el seno. ¿Ya? En este caso, este es el seno sagital superior. ¿Ya? El seno sagital superior. Antes denominado seno venoso longitudinal superior. ¿Ya? Ahora, sigamos con la siguiente capa, que es la aracnoides. La aracnoides, pues como podemos ver aquí, este color. La aracnoides, como la podemos ver aquí, está aquí, ¿verdad? Pues ya les dije que tiene subgranulaciones. Y fíjense que acá sus granulaciones se prolongan, pero no se prolonga específicamente esto. Y aquí es donde entran los espacios. Vamos a hablar de los espacios, ¿ya? Voy a poner con un color amarillo acá arriba el hueso. Ya, entonces tenemos hueso. Déjenme poner el puntero. Hueso, dura madre con sus dos capas, aracnoides y pía madre. Entre capa y capa hay espacios importantísimos. ¿Por qué? Porque en una hemorragia debemos identificar entre qué capas, entre qué meninges se encuentra la hemorragia. ¿Ya? En el caso del espacio entre el hueso y la dura madre, tenemos el espacio epidural, antes denominado peridural. Epi significa por encima, ¿no verdad? Epi por encima, hipo por debajo. Recordemos eso, ¿no? Recuerden estudiar etimología. Epi por encima, hipo por debajo. Entonces, en el espacio epidural, por encima de la dura madre, ¿no verdad? Tenemos un espacio potencial de hemorragia. ¿Ya? Ahora, hay otros espacios. Entre dura madre y aracnoides tenemos un espacio que se llama subdural. ¿Ya? Es un poquito menos importante. El espacio, algunos dicen incluso que no existe. ¿Ya? Pero en realidad sí. Es el espacio subdural. ¿Ya? Ahora, viene la estrella de los espacios. ¿Ya? El más importante de todos los espacios que ustedes van a estudiar alguna vez en sus vidas. El espacio subaracnoideo. Por debajo del aracnoide. Recuerden que esta que está aquí es la aracnoide, ¿no? La que estaba aquí, la de concho de vino. Subaracnoideo. ¿Por qué es importante? Porque aquí va a reposar el líquido cerebroespinal, ¿ya? Líquido cerebroespinal, antes denominado líquido cefalorraquídeo. Es una cuestión terminológica que en algún momento le explicaré, pero es el líquido cerebroespinal el que transcurre por este espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo está por debajo del aracnoides y por encima de la pía madre, ¿ya? Entonces, ¿qué les parece si ahora lo vemos acá en el gráfico todo lo que les acabo de decir? ¿Ya? Vamos a usar este color. Sí, este color azul. Fíjense, aquí de rojo tengo las dos capas de la dura madre y hay un espacio entre la dura madre y el hueso, el cual es el espacio epidural, por encima de la dura madre. ¿Ya? Ahora, si seguimos aquí al aracnoide, fíjense que aquí la pinté de concho de vino, entre la dura madre, entre la capa meningia de la dura madre y la aracnoide encontramos este espacio que Nether lo ha representado de color blanco. Miren, ¿sí ven este espacio de color blanco que se prolonga hasta acá? ¿Sí lo ven? Bueno, este es el espacio subdural, ¿ya? Por debajo de la dura madre.
¿ya? Subdural. Ahora, por debajo del aracnoides, entonces, ¿qué vamos a encontrar? El más importante, el espacio subaracnoideo, porque por ahí va a discurrir el líquido cerebroespinal. Si ven estas trabéculas, ¿no, verdad? Estas formaciones aracnoides, bueno, por aquí discurre el líquido cerebroespinal. Y va a drenar aquí a este seno venoso, ¿no, verdad? Este seno en realidad no es venoso, a este seno que es el seno sagital superior. Aquí vemos cómo llega hasta acá y aquí va a drenar aquí adentro. ¿Por qué drena aquí al seno venoso? Porque estos senos son una gran red, una verdadera red de senos que se encuentran en el cráneo, ¿no, verdad? Los cuales van a por último, llegar a drenar a la vena yugular interna, ¿ya? Entonces, por eso este líquido cerebroespinal drena acá. Obviamente, cuando ya no se lo va a usar, se drena para acá porque siempre se está produciendo en otras partes del sistema nervioso, ¿ya? Y por último, aquí de verde podemos ver pues la pía madre, ¿no? Que está, como ya les dije, estrechamente adherido al tejido nervioso, ¿ya? Este es un corte, si no se han ubicado bien todavía, este es un corte coronal, ¿ya? Es como que nosotros tengamos a... Voy a dibujar a una persona, ¿no? Perdón. Aquí está la nariz. Ah, se me fue. Bueno, supongamos, ¿no? Nariz, ojos, boca. Ya, ahí me entienden, creo. Ya, es una persona de perfil, ¿no? ¿Verdad? Es como que nosotros hagamos un corte aquí así, ¿ya? En el medio. Nosotros miremos a la persona, estos somos nosotros de curiosos, estudiando la neuroanatomía, la vemos aquí así, ¿ya? Así. Entonces ahí podemos visualizar esto de aquí. Y bueno, eso quería explicarles acerca de las meninges. Esto no solo pasa aquí, ¿ah? Bueno, esto del seno venoso tal vez sí, pero lo de las meninges se encuentran en todo el sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal. Sí, incluyendo la médula espinal. Vamos a la siguiente. Ahora sí hablemos un poco más de la médula espinal, ¿no? Pero muy a breves rasgos, no vamos a meternos demasiado porque eso queda para un video de médula espinal específico. De hecho, tienen que ser dos. Uno de configuración externa y de generalidades y uno de configuración interna, porque dos de configuración interna, de hecho, porque es una estructura queda bastante que hablar, sí, queda bastante que hablar, dejémoslo así. Bueno, pasa que la médula espinal, al contrario de lo que se puede llegar a pensar, no llega hasta el final de la columna vertebral. Esta que vemos aquí es la columna vertebral. Este sí mismo es un corte sagital, donde podemos ver pues la columna vertebral. Y en el medio, en los agujeros vertebrales, ¿no, verdad? Podemos ver aquí todo lo que es la médula espinal. De hecho, me pasé. Pero bueno, ¿por qué me pasé? Ya les voy a decir. La médula espinal tiene 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y 1 coccígeo. ¿Ya? Así se va a dividir lo que es la médula espinal. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hablar acerca de esta médula espinal? Es muy interesante, de hecho. ¿Por qué la médula espinal aquí? Yo puedo ver, aquí termina. Ya, aquí termina la médula espinal. A este punto, déjenme rayar. En este punto termina la médula espinal. A nivel del borde inferior de L1. Recordemos las vértebras, ¿no? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. ¿No, verdad? A nivel del borde inferior de L1, por lo general, termina la médula espinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se desarrolla con más lentitud que la columna vertebral. La columna vertebral le quedó muy grande al sistema nervioso. ¿Ya? Esta es la base para que nosotros podamos entender los segmentos. ¿Ya? Y la caudequina, la cola de caballo que se solía denominar. ¿Ya? Tenemos 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. ¿Ya? Perfecto. Por ende, pues, como podemos ver, aquí la raíz nerviosa pues sale prácticamente rectilínea.
Sin embargo, acá vemos cómo se va inclinando poco a poco para abajo, miren, para poder llegar a su agujero intervertebral correspondiente, para poder salir, ¿ya? Hasta que llega un punto donde se termina la médula espinal y miren todo el recorrido que tiene que hacer la fibra nerviosa antes de salir, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Es importante entender este tema. Ahora, aquí podemos ver la sustancia gris central de la que les hablaba, y acá podemos ver la sustancia blanca periférica en lo que es la médula espinal, ¿verdad? La médula espinal va a estar estrechamente relacionada también con lo que es el sistema nervioso periférico, puesto que va a dar estas estructuras que están aquí, que son los nervios periféricos, ¿ya? Los nervios espinales. No se llaman raquídeos, por si acaso. Son los nervios espinales, ¿ya? Ahora, tenemos una pregunta, ¿no? Que se puede suscitar y que nosotros tenemos que saber responder. Es por qué tenemos 8 segmentos cervicales, por ende van a haber 8 nervios cervicales, C1, C2, C3, C4 hasta C8, y tenemos solo 7 vértebras cervicales. Bueno, esta estructura que ustedes ven aquí, hasta aquí, si ven esa cosa blanca, ¿no? ¿Verdad? Es el hueso occipital, ¿ya? Entonces, entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical, que es el atlas, existe también un espacio. Por ende, va a salir por ahí C1, ¿ya? C1, perdón, salió horrible eso de ahí, C1, este C1, sale por encima de la vértebra C1. El nervio C1 sale por encima de la vértebra C1. El nervio C2 sale por encima de la vértebra C2, sucesivamente, hasta que nosotros llegamos a C7. C7 sale por encima de la vértebra C7. Ahora, entre C7 y C8, entre C7 y T1, que casi digo C8, entre C7 y T1, la verdad son 7 vértebras cervicales y 12 torácicas, entre C7 y T1 va a proceder a salir el nervio espinal C8, ¿verdad? C8, el nervio espinal C8, por ahí va a salir. Entonces, por debajo de T1 va a salir el nervio espinal T1. ¿Qué quiero decir con esto? Y tienen que grabárselo bien. En las vértebras cervicales, que son 7, el nervio correspondiente va a salir por encima de la vértebra. Es decir, si yo tengo aquí la vértebra C3, el nervio que va a salir por encima va a ser C3. ¿Ya? Esto ocurre solo en las vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque son 8 nervios cervicales y porque tenemos un agujero extra formado con el hueso occipital. Así pasa con las vértebras cervicales. Ahora, ¿qué pasa con todas las demás vértebras? Por ejemplo, yo quiero hablar de una vértebra torácica, ¿ya? Que son 12. Entonces yo digo, por encima de la vértebra torácica 5, ¿qué nervio espinal va a salir? Si ustedes me dicen que por ahí va a salir T5, pues yo les voy a decir tienen 0. Porque por ahí no va a salir ni del loco T5. Porque a partir de las vértebras torácicas, los nervios de la misma numeración salen por debajo, ¿ya? Esto pasa por lo que les expliqué hace rato. Por encima de C7 sale C7. Eso se cumple. Todas las vértebras cervicales por encima sale el nervio correspondiente. Pero entre C7 y T1 recordemos que sale C8. Ya sale el nervio espinal C8 porque hay un nervio espinal cervical de más, por así decirlo. Entonces, a partir de las vértebras torácicas, el nervio correspondiente va a salir por debajo. Sigamos haciendo ejercicios de esto. Por ejemplo, si yo les digo, ¿por dónde sale L3? El nervio, ¿no? El nervio espinal L3. ¿Por dónde sale el L3? Si ustedes me dicen que sale por encima de la vértebra L3, están en lo incorrecto, porque los únicos nervios que salen por encima son los nervios cervicales.
L3 sale por debajo de la vértebra L3. Es decir, sale entre la vértebra L3 y la vértebra L4. Nosotros vamos a ver saliendo el nervio L3. ¿Ya? Así funciona esto. Así es la disposición de esto. ¿Ya? Entonces, creo que ha quedado claro hasta ahí. Creo que he sido lo más claro posible. Bueno, pasa que la médula espinal, como ya les dije, termina a nivel de L1, ¿no? ¿Verdad? La médula espinal termina a nivel de L1, sin embargo, esto no afecta a los nervios espinales, estos salen por su respectivo agujero. Pero como ven, aquí se forma como una ensalada de fideos, ¿no? Como unos fideos aquí, ¿no? ¿Verdad? Esta es la denominada caudequina. ¿Qué es la caudequina? Fíjense que los segmentos lumbares, que son estos de aquí de morado, sí, son los morados, estos segmentos lumbares, están mucho más por encima que sus vértebras correspondientes. Recién aquí esta es L1. Y miren el recorrido que tiene que hacer el nervio L1 para llegar al borde inferior de su respectiva vértebra. ¿Ya? Entonces todos los nervios siguientes tienen que hacer lo mismo. Entonces se forma toda esta red nerviosa, por así decirlo aquí, que se llama la cauda equina. Cauda equina que viene de cola de caballo. Recuerda la cola de caballo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, estos van a estar cubiertos de pia madre así mismo. Y la pia madre pues se va a prolongar hasta acá al final, hasta el coxis, donde se va a denominar pues filum terminal. Todo esto de aquí se llama filum terminal. ¿Ya? Y la dura madre, por otra parte, junto con el espacio subaracnoideo, termina a nivel más o menos de S2. Aquí está este fondo de saco, aquí termina lo que es el espacio subaracnoideo. Recuerden que yo les dije que las meninges se expanden por todo el sistema nervioso central, por todo, 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 todo. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora el encéfalo. El encéfalo nosotros lo podemos estudiar en tres porciones, ¿verdad? Por su origen embriológico, ¿ya? Por su origen embriológico nosotros tenemos un rombencéfalo, que es esta parte que está aquí, que yo estoy encerrando. Un rombencéfalo, un mesencéfalo, que es esto que está aquí, ¿verdad? Y un prosencéfalo, que es esto que está acá. Esas son las tres porciones embrionarias, las tres vesículas embrionarias en realidad, que ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de embriología, que posiblemente sea el siguiente video, posiblemente. Perdón. El rombencéfalo va a dar origen a tres estructuras, ¿no? ¿Verdad? Va a dar origen a la médula oblongada, o antes denominado bulbo raquídeo, que está mal dicho, no digan eso. Al puente, antes denominado protuberancia anular o puente baróleo, mal dichos también. Y al cerebelo. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que va a originar? Esta parte de aquí, que es la médula oblongada, esta parte de aquí, que es el puente, y esta parte de acá, que es el cerebelo. Entonces yo les pregunto, ¿será que si yo hago una forma más o menos así, así, asado, cocinado, me da más o menos como una forma de rombo, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, así lo extiendo hasta acá. Podría ser. Por eso se llama rombencéfalo. ¿Ya? De ahí viene el mesencéfalo que se ha formado solito, que es esta estructura chiquita de aquí, el mesencéfalo es diminuto, ¿ya? Y el prosencéfalo que ya es todo esto que está acá, que se divide pues en telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que es el cerebro medio que se le denomina. Esta estructura que está aquí que corresponde al tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, etc. ¿Ya? Entonces así nosotros estudiamos estas estructuras. Ahí se las acabo de... Voy a hablar más a profundidad de esto porque tengo que hablar de la ontogenia del sistema nervioso. Tengo que hablar muchas cosas todavía de por qué el cerebro es surcado, etcétera, etcétera, etcétera. Dar explicación a muchas cosas, pero vamos de a poco, ¿no? Este es un video introductorio apenas. Yo sé que esto despierta muchas preguntas, ya, pero vamos de a poco, vamos de a poco, ¿sí? Vamos de a poco. Bueno, ahora, en las divisiones del sistema nervioso periférico nosotros tenemos dos tipos de divisiones principales, ¿ya? Los nervios craneales, es decir, que nacen dentro de la cavidad craneal, ya que tienen características específicas, son unos nervios muy especiales y es que
Yo sé que es muy bonito aprenderse el rap de los pares craneales que le llaman. Está mal dicho también pares craneales. Ya, tal vez en algún momento diga por qué, pero ahorita solamente lo dejo ahí. Está muy lindo aprenderte la canción de los nervios craneales, de los pares craneales, pero los nombres son lo que menos nosotros necesitamos en la medicina. En realidad lo que necesitamos saber es la función de ellos. Claro que es un muy buen inicio, ¿eh? Pero en realidad lo que nosotros sabemos, lo que queremos saber es la función de ellos. De hecho, esta imagen del néter, pues aquí podemos ver el nervio trigémino, que es un nervio importantísimo y sin duda para mí el más complejo de todos. El más complejo de todos. ¿Ya? Son 12, ¿ya? Aquí los podemos ver, estos emergen por estructuras específicas y tienen orígenes en la sustancia gris de las estructuras del tronco encefálico y bueno, no todos, pero la mayoría sí. Algo que me había olvidado decir, es cierto. Yo les hablé de la sustancia gris y la sustancia blanca, tanto en la médula espinal como en el cerebro y en el cerebelo. Pero pasa que aquí en el tronco encefálico, la sustancia gris, pues está muy dispersa. No se diferencia casi entre sustancia gris y sustancia blanca a breves rasgos. Es como una transición. Por aquí nosotros tenemos sustancia gris central y en el tronco encefálico como que la sustancia gris se quiere ir hacia la periferia. Entonces ese es el estado de transición. Ya es la transición que hay ahí en el tronco encefálico. ¿Ya? Perfecto. Y bueno, si nosotros seguimos hablando de estos nervios craneales, no vamos a terminar nunca. De hecho, tengo que hacerle unos 10 videos a estos nervios craneales. Bueno, no todos necesitan un video aparte, pero sí es importante hablar de ellos. Es muy importante más que todo para la práctica clínica. ¿Ya? Específicamente el trigémino, el facial, em, puede ser sí, el vago importantísimo. Puede ser el hipogloso y el vestíbulo coclear también, muy importantísimo. ¿Ya? El abducen no tanto. El óptico tampoco, el olfatorio tampoco. Pero bueno. El oculomotor también es importantísimo, ¿eh? El oculomotor es importantísimo. Bueno, pero de eso hablaremos en otro video. Esos son los nervios craneales. Ya, son 12. No los voy ni a nombrar porque ya creo que todos se saben esa canción. Bueno, y por último los nervios espinales. ¿Ya? Los nervios espinales, pues, son los nervios de los que estaba hablando hace rato, recuerden, los nervios que les dije por qué agujeros emergían. Tal vez no me entendieron muy bien lo de los agujeros y creo que me falta explicarme un poquito mejor en ese aspecto. Bueno, supongamos que aquí nosotros voy a dibujar una vértebra dos cuerpos vertebrales, ¿no? Muy a breves rasgos, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo vertebral que tiene así un borde superior y un borde inferior. Y el acá también tiene un borde superior y un borde inferior. Y como pueden ver, entre el borde inferior de una vértebra, aquí se encuentra pues no los discos intervertebrales, ¿no? Entre el borde inferior de una vértebra y el borde superior de otra vértebra tenemos un agujero, ¿ya? Y por aquí sale el nervio espinal. Nervio espinal, nervio espinal. Es decir, si este es el L1 y este es L2, yo les dije que por debajo, siempre y cuando no sea cervical, el nervio espinal correspondiente nace por debajo, entonces nace L1. ¿Ya? Entonces espero haberme hecho entender ahí. Si no, pues pueden consultarlo incluso en el libro de neuroanatomía de Snell. En el primer capítulo ustedes lo pueden encontrar. Aquí me estoy basando en Afifi, Snell y Barr. ¿Ya? Esos 3 libros para hacer esta introducción nada más. En realidad toma un poco de cada uno. ¿Ya? Bueno, para que no se me pierdan en esta explicación, les voy a decir que esto de aquí es anterior y obviamente pues por acá es posterior, ¿no? Esta imagen está inclinada, ¿ya? O menos, esto sería anterior aquí, ¿eh? Y acá pues también tengo lo posterior, esta es una imagen recta, ¿ya? Vamos a analizarlo acá que lo veo más fácil, más fácil. Los nervios espinales nacen a base de estas raicillas, miren estas raicillas, ¿ya? ¿Sí ven estas raicillas? Hay unas raicillas que nacen por el lado anterior y hay unas raicillas que nacen por el lado posterior. Déjenme poner el láser. Hay unas raicillas que nacen por el lado anterior y hay unas raicillas que nacen por el lado posterior. ¿Ya? Estas dos raíces, la raíz anterior y la raíz posterior, se van a unir en uno solo. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como nervio espinal. Nervio espinal. ¿Ya? Nervio espinal. Incluso este pedacito aquí es nervio espinal. Esto que estamos viendo aquí.
Es lo que sale por el agujero, de hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo decir de esto de aquí? Ah, las raíces posteriores, esto tiene una explicación embriológica, y yo se las voy a dar en ese video. Las raíces posteriores bueno, le hacen llegar a la médula espinal información sensitiva, mientras que las raíces anteriores hacen que salga información motora, ¿ya? Entonces es más o menos así. Yo tengo aquí un dedo, no voy a dibujar un dedo mal hecho, en una mano. Bueno, supongamos que es un dedo, ¿no? Es un dedo. Entonces yo estoy tocando algo, estoy tocando la mesa. El solo estímulo de tocar la mesa, supongamos que yo toco la mesa, ¿no? El solo estímulo de tocar la mesa hace que venga por aquí, por el nervio espinal, entre por aquí, ¿verdad? Pase por acá y llegue a el asta posterior de esta sustancia gris de la médula espinal, a la sustancia gris, a la parte posterior. Ya les dije que la parte posterior es sensitiva. ¿Qué pasa si la mesa que yo estoy tocando está caliente? ¿Ah? Yo voy a proceder a sacar el dedo automáticamente, ¿verdad? Entonces esta es una respuesta motora que viene de aquí, desde las astas anteriores, hasta los músculos de mi dedo, o de mi mano, o de mi antebrazo, para yo poder sacar rápidamente mi dedo, ¿verdad? Así funciona esto. Así funciona. ¿Ya? Así funciona. El de acá es una aferencia, y el de acá es una eferencia. Aferencia, eferencia. ¿Ya? Si todavía no tienen claro qué es eso, de una vez lo explico. Aferencia significa que entra, es decir, que va a dirigirse hacia el sistema nervioso central. Y una eferencia es una respuesta de parte del sistema nervioso central. ¿Ya? Aferencias y eferencias. De ahí hay distintos tipos de aferencias y eferencias, viscerales generales, viscerales especiales, etcétera, 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 etcétera. Ya, son un montón, de hecho. Que les voy a explicar cuando son necesarios. El sistema nervioso autónomo, de hecho. ¿Ya? Hasta ahora lo que necesito es que sepan que esto es una aferencia a lo que llega y una eferencia a lo que sale. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez que se unen esta raíz anterior motora y esta raíz posterior sensitiva, se forma esta partecita de aquí que es el nervio espinal. De hecho, en TikTok tengo un video acerca de esto, por si no les... Un video en 3 minutos explico todo esto. Aquí tengo lo que es el nervio espinal. ¿Ya? Entonces, el nervio espinal, todos los nervios espinales van a ser motores o sensitivos. Esa es la pregunta. ¿Van a ser motores o sensitivos? Van a ser mixtos. Ya, van a ser mixtos porque tienen una parte sensitiva por la raíz posterior y tienen una parte motora por la raíz anterior. Entonces van a ser mixtos, van a ser tanto sensitivos como motores. ¿Ya? Esa es la naturaleza de un nervio espinal. Y bueno, algo un poquito menos importante es que el nervio espinal se va a dividir a su vez en 2 ramos. Los nervios tienen ramos, tienen ramos, no ramas. Un ramo anterior, este se va hacia anterior, y un ramo posterior. Quiero que se fijen en la diferencia del grosor de los ramos, del ramo anterior y el ramo posterior. Fíjense, el ramo posterior es mucho más fino, ya porque se dirige hacia pues, la espalda, el dorso, etcétera, donde pues no tiene muchas funciones tan específicas, ¿no? Pero el ramo anterior es mucho más grueso. ¿Por qué? Porque los ramos anteriores tienden a formar plexos. ¿Ya? Los ramos anteriores de los nervios espinales tienden a formar plexos. Ambos ramos son mixtos también, Entonces hagamos un repaso acá. Y me falta decir algo muy importante. La raíz posterior y la raíz anterior se unen para formar el nervio espinal. Y el nervio espinal da un ramo anterior y un ramo posterior y un ramo anterior, que es mucho más grueso. Ahora, ¿cómo identificamos en la práctica o cómo identificamos en cualquier imagen para yo decir, estar seguro que esa es una raíz posterior? Porque yo puedo decir que esta es la raíz posterior si yo no lo sé. Pero bueno, las raíces posteriores siempre van a contener estos ganglios. Ganglios. ¿Ya? Los ganglios no son más que, así como en el sistema nervioso central, nosotros teníamos lo que es sustancia gris, en el sistema nervioso periférico nosotros tenemos lo que es los ganglios. Los ganglios son acumulaciones de somas neuronales.
¿ya? Son acumulaciones de cuerpos neuronales. Así como en la médula espinal tenemos la sustancia gris, ¿no verdad? Que es la acumulación de somas en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico nosotros tenemos los ganglios, ¿ya? Que son la acumulación de somas a sí mismo. Porque de ahí los nervios, todo lo que son las fibras nerviosas, los nervios, los haces nerviosos, son axones. Todas estas estructuras aquí son axones, ¿ya? Eso también lo vamos a explicar cuando hablemos de la histología del sistema nervioso. Hablemos a profundidad de la neurona y todo eso, ¿verdad? Bueno, así nosotros identificamos esto. Y los ganglios no solamente existen en los nervios espinales. De hecho, los nervios craneales también tienen ganglios, al menos la mayoría. Por ejemplo, el trigémino tiene un gran ganglio. Este ganglio trigeminal que vemos aquí, antes denominado ganglio de Gasser, ¿ya? Este ganglio del trigémino, ¿ya? De ahí tenemos un montón de ganglios. De hecho, este ganglio va a dar 3 ganglios más. El facial va a tener sus ganglios. A ver, el facial va a tener ganglios. Sí, el facial también tiene su ganglio, etcétera, ¿no? Y bueno, esas son las características. Recuerden, en los ganglios están los somas neuronales. ¿Ya? Y bueno, por último vamos a hablar un poquito del sistema nervioso autónomo. Yo tengo un video en TikTok acerca de esto, ¿eh? Muy resumido y con mi cara y todo para que me entiendan mejor. Bueno, el sistema nervioso autónomo nosotros lo dividimos en simpático y parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático se encarga de dar las respuestas cuando nosotros estamos en un estado de alerta, cuando nosotros estamos en un estado de shock, ya estamos en un estado que queremos salir del peligro. Por ejemplo, si nosotros nos asustamos o alguien nos está persiguiendo para querernos pegar o algo, nosotros necesitamos respirar más. Y para respirar más necesitamos que se relajen las vías aéreas, como dice aquí. Que en realidad lo que hace es una broncodilatación para que pueda ingresar más aire y nosotros podamos respirar más. ¿Ya? También aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Para que nosotros podamos tener más suministros de sangre a todos los tejidos, ¿verdad? Mediante la sístole ventricular, ¿ya? Y así, un montón de funciones que da el sistema nervioso simpático, ¿ya? Para que nosotros salgamos de este estado de peligro. Eso es lo que nos pide, salir del estado de peligro, ¿ya? Salir del estado de peligro. Tal el caso también incluso inhibe el peristaltismo, lo que es el sistema nervioso simpático, ¿ya? Puesto que no es momento para estar digiriendo, sino que es momento para sobrevivir, ¿ya? Estimula liberación de la bilis. Perdón, no, eso es del parasimpático. Estimula secreciones, como vemos, inhibe la digestión, etcétera, ¿no? En cambio, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues es cuando nosotros estamos tranquilos, ¿ya? No pasa nada. O sea, nosotros respiramos normales, nuestros broncos están básicamente en constricción, nuestros latidos cardíacos están en lo normal, de 70 a 100, la digestión está normal, se están digiriendo los alimentos con normalidad, etcétera, 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 etcétera. Ah, y si ustedes quieren saber algo para que no se olviden nunca más, van a tener que ver mi video de TikTok acerca de esto. Porque aquí hablo acerca de la iridodilatación, perdón, sí, de la iridodilatación y de la iridoconstricción en el sistema nervioso autónomo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este primer video. La verdad, he intentado recopilar información bastante básica, ¿no? ¿Verdad? Bastante elemental e intentar hacerlo no tan complicado este sistema que mucha gente pues evita estudiarlo incluso con el objetivo pues de no complicarse la vida. Pero bueno, aquí están mis redes sociales y bueno, espero que les haya gustado el video de todo corazón, ¿eh? Y poder seguir subiendo este contenido. Gracias.